Amados hermanos, tengan todos muy buena noche. Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para poder compartir con ustedes una reflexión poderosa de la palabra de Dios. Sé que llevamos unos días sin compartir videos, pero gracias a Dios aquí estamos una vez más y la idea es continuar con ese propósito de Dios de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, de poder sacar el mensaje de bendición de cada palabra, de cada reflexión que compartamos aquí. Bueno, tenemos mucho que contarles. Ahí tenemos un estudio que próximamente voy a estarlo grabando. Desde ya les invito a que estén pendientes. Es un estudio que en este momento lo he estado compartiendo en la congregación y es un análisis sobre doctrinas escatológicas. Estoy plenamente convencido, hermanos, que es un estudio, es un tema muy importante para cada uno de nosotros, porque analizamos cierto tipo de doctrinas que tienen que ver con la escatología bíblica y es un estudio muy revelador, es un estudio que nos va a permitir comprender muchas cosas que tristemente la iglesia contemporánea hoy en su mayoría, y esto lo digo con bastante tristeza, en su mayoría no ha logrado comprender. Entonces, bueno, aquí estamos una vez más. Ahí les doy ese pequeño adelanto de un estudio que próximamente vamos a estar subiendo aquí a nuestro canal Más Allá de lo Evidente. Es un estudio sobre doctrinas escatológicas. Hoy, amados hermanos, quiero compartir con ustedes, bueno, un saludo a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros hermanos en Bogotá, en Cali, a cada persona que está viendo este video. Les agradezco mucho por hacerlo. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestros videos. Y para mí también es muy importante que cada uno de ustedes me deje sus comentarios en la barra de los comentarios. Si hay alguna pregunta, algo que de pronto no quede claro sobre el tema, cualquier tema que estemos tratando en los videos que subimos regularmente. Entonces, espero sus comentarios y bueno, les hago la invitación también para que se conecten y se inscriban a nuestro canal, a su canal Más Allá de lo Evidente, y puedan compartir los temas que aquí hemos venido tratando. Hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, la cual he titulado ¿Merecedores de qué? Ese es el título de la reflexión que hoy vamos a compartir. No sé si alguno de ustedes, estoy convencido que todos, quizás en algún momento hemos escuchado o quizás hemos dicho aquella frase que es muy conocida dentro del ámbito cristiano, y es esa frase que dice: Dios nos da más de lo que merecemos. Y hace un tiempo, meditando en esa frase, porque por muchos años también la compartí, la dije en muchas ocasiones, pero llegó un cierto momento en mi vida donde me quedé meditando en esa frase. Dios nos da muchísimo más de lo que nosotros merecemos. Ahora, la pregunta o el punto a analizar es, en realidad, Dios nos ha dado más de lo que no merecemos, no de lo que merecemos. Entonces, allí es donde hallé el conflicto con respecto a esta frase, porque se van a dar cuenta ustedes a través de esta reflexión que les voy a compartir, que es un error decir Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Porque cuando vos decís Dios nos ha dado más de lo que merecemos, lo que estás diciendo o lo que estás afirmando con esa frase es que vos mereces algo de Dios. Y realmente es la pregunta que nos tenemos que hacer. Como seres humanos, como hombres que nosotros somos, o con esa tendencia a pecar que es la concupiscencia,
¿realmente nosotros merecemos algo de Dios? ¿Realmente es bueno, es sano, es justo creernos merecedores de algo de Dios? Porque en realidad nosotros no somos merecedores de absolutamente nada eh, que provenga de Dios. De hecho, la iglesia contemporánea, amados hermanos, tiene un gravísimo problema con este asunto. La iglesia contemporánea, amado hermano, tiene un problema con este asunto. ¿En qué sentido o a qué hago yo referencia cuando digo esto? Uno se da cuenta que la iglesia contemporánea tiene un problema con este asunto, amado hermano, debido a que uno se da cuenta, yo me doy cuenta del problema que tiene la iglesia hoy, debido a que veo la actitud que tiene la mayoría del pueblo de Dios frente a las enfermedades hoy, frente a las calamidades, frente a las catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Nadie quiere sufrir. Yo me doy cuenta que en la gran mayoría del pueblo de Dios hoy, nadie quiere sufrir. De hecho, parece ser que el sufrimiento para muchos no debe hacer parte de la vida de los hijos de Dios. De ahí es que ustedes se dan cuenta que cuando hay temblores, cuando hay huracanes, cuando hay catástrofes, cuando hay erupciones volcánicas, cuando hay accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera, noten que comienzan a levantarse, a crearse esas famosas cadenas de oración. Y entonces oremos para que el huracán se vaya, oremos para que deje de temblar, oremos para que la situación cambie, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que está mal orar a Dios por misericordia, por ayuda, por provisión en medio de las dificultades. Pero lo que yo analizo y hallo en la iglesia contemporánea es que la iglesia contemporánea no quiere sufrir. Repito, parece que el sufrimiento es un concepto que no debe hacer parte de la vida del cristiano o de la vida del Hijo de Dios. Lo chocante de esto es que la Escritura y aún la historia misma de la iglesia nos muestra claramente cómo la palabra sufrimiento, escuche esto, repito, aún la misma historia de la iglesia de Cristo nos dice claramente, la historia y la escritura, las dos cosas nos dicen de manera clara que la palabra sufrimiento hizo parte de la vida de la iglesia del primer siglo. Pero ¿qué ha pasado entonces con la iglesia contemporánea? Lo que ha pasado, amados hermanos, es que desafortunadamente muchas malas enseñanzas han creado en ella un pensamiento que les ha hecho creer que son merecedores, yo no sé de qué. Entonces es allí donde nosotros tenemos que poner de alguna manera nuestros pies sobre la tierra y analizar algo que dijo el salmista, Salmos capítulo 100, versículo 1 y 4, vamos a ese texto. Salmos capítulo 100, vamos allí. Salmos capítulo 100, versículos 1 al 4. Dice el salmista así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Ojo con esto que dice aquí David. Dice el salmista allí, salmo de alabanza, cantad alegres, dice el texto, a Dios. Vamos a leer versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el salmista, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid, dice el texto, su nombre. Es interesante, amados hermanos, cómo David hace una invitación al pueblo de Dios
Y la invitación que David hace es una invitación al pueblo a entrar, ojo, a entrar a la presencia de Jehová Dios con acción de gracias. David hace una invitación al pueblo a entrar al templo. El pueblo buscaba y necesitaba, de hecho, la presencia de Dios, pero David deja claro cuál es la antesala para lograrlo. Y David dice que la antesala para poder entrar a la presencia de Dios, dice el texto, es con acción de gracias. ¿De qué habla David aquí? Se preguntarán ustedes. David habla de gratitud. David habla de ser agradecidos con Dios. ¿Cuánto poder hay, amados hermanos, en la gratitud? Hay muchísima diferencia entre tener la capacidad de decir gracias y tener realmente un corazón agradecido. Es como si David eh, estuviera diciendo, a la presencia de Dios no se puede llegar sin gratitud. En otras palabras, lo que David está diciendo ahí es un corazón ingrato no logra alcanzar el favor de Dios. Un corazón ingrato no logra alcanzar el favor de Dios. Pero analicemos qué hace un corazón, qué hace que un corazón sea ingrato. Esto es importante. ¿Qué hace que un corazón sea ingrato? Por lo regular, amados hermanos, la ingratitud nace de un corazón que se cree merecedor de algo. Y esto es muy importante comprenderlo. ¿De dónde nace la ingratitud? La ingratitud nace de un corazón que se cree merecedor de algo. Es allí, esa es la raíz, esa es la madre de la ingratitud. ¿Cómo nace la ingratitud? La ingratitud nace de un corazón que se cree merecedor de algo. Cuando alguien hace algo por ti y tú crees que esa persona te debía eso que hizo, porque tú eras merecedor de esa acción, difícilmente agradeces. Cuando alguien hace algo por ti y tú crees que lo que esa persona hizo, lo hizo porque lo tenía que hacer, porque es que tú te habías comportado con él o con ella hace un tiempo atrás de una manera específica y habías hecho quizás algo por él, entonces esta persona tuvo una acción contigo, hizo algo por ti, hizo algo con tu vida. Quizás te dijo algo bonito, quizás te invitó a comer, quizás te invitó a un paseo, quizás te regaló algo. Y entonces tú dijiste en tu corazón, wow, esto me lo merecía yo. De hecho, antes se demoró muchísimo en hacerlo. Entonces, cuando alguien hace algo por una persona y esa persona estaba convencida que es merecedora de eso que esta otra persona hizo por ella, vamos hermanos, difícilmente agradece. ¿Por qué difícilmente agradece? Por lo que les estoy diciendo, porque él o ella está convencido que es merecedora de eso que esa otra persona hizo por ella. Ese es el problema con la iglesia hoy. La iglesia contemporánea cree que es merecedora de Dios. Y aquí es donde el problema se vuelve, amados hermanos, teológico. ¿A qué hago referencia con esto? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15, vamos a ese texto. Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo, vamos a leer desde el versículo 15 al 17, dice el texto. Juan dio testimonio, dice el texto, de él. Presten atención aquí. Juan dio testimonio de él, dice el texto, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está hablando de Juan el Bautista, haciendo referencia a Jesús. Verso 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Qué hermoso esas palabras. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés, dice Juan, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten ese, amados hermanos, de su plenitud tomamos todos.
Eso quiere decir que nada de lo que hoy somos fue por nuestro propio mérito. Escuchen esto. Nada de lo que hoy tú eres en Cristo fue por tu propio mérito. Si tienes un don, ese don lo tienes por gracia. Si tienes salvación, la tienes por gracia. Si tienes un empleo, lo tienes por gracia. Si tienes una empresa, la tienes por gracia. Porque tienes el favor de Dios en tu vida, no porque tú hiciste algo para merecerlo. El manto de justicia que hoy tenemos es de Cristo. La gracia que aún es sobre gracia, lo cual indica que es inagotable, como cuando uno dice problemas tras problemas, aún esa gracia inagotable es de Cristo. Todo lo que somos y tenemos es por medio de Jesús. Entonces, el merecedor es Él, es Cristo y no nosotros, amados hermanos. Dios en su gracia pone a favor del hombre. A ver, ¿cómo digo esto? Dios en su gracia se pone a favor del hombre, aunque éste no lo merezca. Entonces podemos decir que la gracia es que Dios está a nuestro favor, aun cuando nosotros mismos estamos en su propia contra. Miremos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a ese texto. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 dice ahí, el Señor dice las siguientes palabras: yo soy, dice, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dijo Jesús, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Aquí hay una verdad que yo llamo implícita. Jesús dice que el pámpano, que somos nosotros, que en él, dice Jesús, no lleve fruto, el Padre lo quitará. Y te preguntarás por qué. Porque el pámpano no es merecedor. El merecedor es la vid, que es Cristo. Por eso el pámpano que no dé fruto, dice Jesús, será quitado. ¿Por qué será quitado? Repito, porque el merecimiento no está en el pámpano. La gracia no está en el pámpano, la gracia está en la vid, y la vid representa a Cristo. Pero si el pámpano, dice Jesús, da fruto, dice el Padre lo limpiará. No porque merezca ser limpio porque dio fruto, ojo, no porque merezca ser limpio porque dio fruto. Es limpiado para que a través de él glorifique al merecedor, al que realmente es merecedor de todo. Espero me estén entendiendo. En otras palabras, nosotros no somos merecedores de nada, hermanos. Todo lo que somos y recibimos es gracia sobre gracia. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20 y 21. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Miremos aquí lo que dice. Dice el texto: pero la ley se introdujo, dice el apóstol Pablo allí, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta sobreabundancia de la gracia de Dios, amados hermanos, demuestra que Él está a nuestro favor, aunque nosotros le hayamos dado la espalda y hayamos pecado. En otras palabras, podemos decir que al mismo tiempo que erramos al blanco y figurativamente nuestro recipiente de gracia se esté vaciando, me explico, cuando esa naturaleza caída en nosotros nos hace errar en el blanco, amado hermano, aunque en ese momento, por causa de esa circunstancia, nuestro recipiente de gracia se esté vaciando, Dios ya lo está llenando nuevamente. Eso es lo que Pablo está diciendo allí, en otras palabras. Alguien se preguntará, ¿cómo así? ¿Para que sigamos pecando? No, amados hermanos, para que a través del perdón de nuestro pecado podamos formar a Cristo en nosotros y caminemos todos los días en una vida en completa santidad. Voy a decirlo en otras palabras: el nivel del favor de Dios sobre tu vida dependerá de tu nivel de gratitud hacia Él. Los gratos siempre ven, escuchen esto, iglesia, los gratos siempre ven el favor de Dios multiplicado sobre su vida.
Vemos en la escritura la actitud de los 10 leprosos. Dice la escritura que solo uno se devolvió a darle gracias a Jesús por el milagro que había recibido. Qué tristeza. El texto dice que solo uno se devolvió para darle gracias al Señor por el milagro que habían recibido. El punto es que cuando analizamos el texto, cuando nosotros analizamos el texto, amados hermanos, nos damos cuenta que el leproso que se devolvió a darle gracias al Señor era un extranjero. Solo el extranjero fue el que se devolvió a darle gracias al Señor. Los demás quizás estaban familiarizados con Jesús, tanto que olvidaron darle las gracias. Los otros 9 no regresaron porque, como eran judíos, pensaron que eran merecedores de ese milagro que recibían. Solo el samaritano volvió con acción de gracias y fue salvo según la Escritura. Gracias. Esta palabra, amados hermanos, probablemente fue una de las primeras que usted dijo. Gracias. Esta palabra probablemente fue una de las primeras que usted dijo, lo repito nuevamente, amados hermanos, pero repito lo que ahora dije, hay mucha diferencia entre tener la capacidad de decir gracias y tener realmente un corazón agradecido. Puede ser que ustedes durante toda su vida hayan repetido esa palabra gracias muchísimas veces. Gracias, realmente esa palabra la hemos repetido muchísimas veces en nuestra vida. Pero hay una diferencia entre decir simplemente gracias y tener realmente un corazón agradecido. Hay una diferencia entre simplemente decir gracias y verdaderamente mostrar una actitud, amados hermanos, de gratitud con Dios. Dentro de las características que deben existir, amado hermano, en la vida de todo cristiano, iglesia de Dios, dentro de las características que deben existir en la vida de todo cristiano, hay 3 que están muy por debajo de lo normal. Número 1, la gratitud. Hoy en el pueblo de Dios se ve poca gratitud con Dios. Número 2, se ve poco la hospitalidad entre hermanos. Qué difícil es que de manera con libertad un hermano reciba a otro hermano en su propia casa. Hoy en día la hospitalidad es algo que dentro del cuerpo de Cristo tiene muchísimas falencias, aunque en mi caso doy muchísimas gracias a Dios porque me ha permitido experimentar un tiempo con algunos hermanos de nuestra misión en la ciudad de Bogotá. Conozco muchos hermanos que cuando he tenido la oportunidad de ir a Bogotá me han abierto la puerta de sus casas, me han abrazado a mi familia cuando hemos podido ir y me han atendido súper bien. Pero se da uno cuenta, amado hermano, que dentro del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay muchísimos problemas, en muchos dentro del cuerpo de Cristo, para poder dar una buena hospitalidad a alguien. Y entonces recuerdo las palabras de mi esposa. Mi esposa es una mujer que es una excelente en cuanto a darle hospitalidad a alguien. Ella siempre me ha dicho, si yo hospedo a alguien en mi casa, tengo que atenderlo de la mejor forma. Y eso es importante, amados hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Aún allí demostramos gratitud con nuestro propio Dios. Y número 3, amado hermano, es ese entusiasmo de ir a la congregación. ¿Y por qué tenemos esos 3 problemas? Porque hay falta de gratitud, porque hay falta de hospitalidad y porque hay falta de entusiasmo con la cuestión de congregarme, amados hermanos, porque no nos creemos merecedores de cosas y entonces vivimos más esperando recibir que vivimos más tiempo esperando recibir que vivir un tiempo propicio para poder también dar. Y la escritura dice, amados hermanos, Jesús dijo
que es mejor dar que recibir. Y alguien una vez me preguntó, alguien una vez me dijo, pastor, ¿por qué dice la escritura eso? Porque es mejor dar que recibir. Nunca me voy a olvidar de eso. Cuando escuché que esa pregunta me la hizo alguien, en ese mismo momento llegó a mi corazón la respuesta, porque no tenía la respuesta quizás para darla a ella en ese momento. Y a partir de eso logré comprender que cuando la escritura dice es mejor dar que recibir, eso una mente carnal no lo puede entender, porque la mente carnal cree que cuando da está dejando de tener. Pero la mente espiritual, el que conoce los principios del reino de Dios, sabe que cuando Dios le pide algo no es para quitarle, sino para darle. Entonces, ¿por qué es mejor dar que recibir? Por una cosa muy simple. Porque el que da se da dos gustos y el que recibe se da solo un gusto. ¿Cómo así? Si yo solamente recibo, me doy el gusto de recibir y pare de contar. Pero si yo doy, me doy dos gustos. ¿Cuáles son los dos gustos? Hombre, me doy el gusto de compartir algo mío con alguien que lo necesita. Y créame que cuando usted lo hace, uno siente ese gusto. Uno siente un gusto de ayudarle a alguien. Pero también te vas a dar el gusto de recibir. Entonces te das dos gustos. Te estás dando el gusto de dar y te das el gusto de volver a recibir de parte de Dios. Entonces es allí donde radica la verdad de ese principio que es fundamental en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, termino simplemente diciéndoles a todos, seamos gratos con Dios. Seamos gratos con Dios, tengamos gratitud frente a Dios. Y olvidémonos de esa actitud de creer que nosotros somos merecedores de algo de Dios. La gratitud, iglesia, es el reflejo de un corazón que sabe y conoce su posición frente a Dios. Amados hermanos, espero que este mensaje les haya servido de bendición. Mediten mucho en él, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.